Muy buenas tardes. Vamos a retomar el punto en donde nos quedamos la clase pasada, que es el artículo 18 del 01399 MTC. Vamos a terminar el tema de el saneamiento físico. Luego vamos a pasar el saneamiento legal, que es el artículo 19. Vamos a tocar ciertos temas de la ley 3230. Que están relacionados, por ejemplo, al tema de vías, por ejemplo, cómo mi entidad toma esto respecto a las vías existentes y qué es lo que se debe pedir información a la autoridad pertinente. Terminado esto, vamos a hacer un recordaris de todo, y por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, me la formulan, porque la idea de esta clase es redondear la idea, los principales conceptos, para que cuando ustedes puedan leer la norma nuevamente, entiendan puedan entender y comprender los principales conceptos, con los cuales van a poder entender el contexto en general. Bueno, entonces me quedé dentro del artículo 18, lo que tratamos la clase pasada fue el tema de riesgo, sus variantes en el tiempo, lo que se pedía, se pasó del informe de estimación de riesgo luego al informe de evaluación de riesgo, y actualmente está vigente el informe de análisis de riesgo. El cual ha sido regulado este año a su vez por el Ministerio de Vivienda a través de la resolución ministerial 020-2020 Vivienda, que se las alcancé, y que hemos visto cuál es el contenido mínimo de los informes de análisis de riesgo. Vimos quiénes lo podían emitir, etcétera, etcétera. El siguiente supuesto a posesiones sobre áreas de riesgo que están en relación a este tema, el siguiente tema es posesiones informales ubicadas sobre vías, siempre dentro del artículo 18. Este tema, como les dije, voy a hablar hay un artículo específico de 230 relacionado, es el artículo 5.3. Vamos a leer primero lo que dice el 01399. Posesiones informales ubicadas sobre vías. Vamos a leer cómo estaba, cómo cambió y por qué era importante este cambio. Si el informe establece que la posesión informal está ocupando áreas de esquema vial primario o secundario, se informará al organismo competente para que emita el informe correspondiente en el sentido de si es procedente o no la formalización. Si el informe establece que algunos lotes de la posesión informal están ocupando áreas de vías, siendo estas locales, calles, pasajes, jirones, se oficiará a la municipalidad correspondiente para que ejecute de acuerdo a su competencia el control urbano respectivo, procediéndose a la formalización de acuerdo a la línea de propiedad establecida en el plano de trazado y lotización, considerando el alineamiento de las manzanas consolidadas. Si el informe establece que la sección de vía indicada en el plano de trazado y lotización original, inscrito o no, ha variado en su sección, siendo estas vías locales, calles, pasajes, jirones y las manzanas consolidadas han adoptado un alineamiento continuo a lo largo de estas vías, se procederá a modificar el plano de trazado y lotización correspondiente, identificando la sección de vía actual. En los casos que se requiere, se pedirá el informe a las empresas de servicios respecto a la factibilidad del tendido de redes en vías menores de 4 metros. Esto fue siendo modificado primero por el DS 010 MTC, 010-2000 MTC, el cual dice: si el informe establece que la sección de vía indicada en el plano de trazado y lotización original, inscrito o no, ha variado en su sección, siendo estas vías locales, calles, pasajes, etcétera, consolidadas,
han adoptado un alineamiento continuo adyacente a estas vías, se procederá a modificar el plano de trazado y lotización correspondiente, identificando la sección de vía actual. En los casos que se requiere, empresa de servicio respecto a la factibilidad de redes en vías menores de 4 metros. Para el caso de posesiones informales, cuya posesión sea anterior a la proyección de vías, esquemas viales primarios y o secundarios, municipales o estatales, COFOPRI podrá ejecutar las acciones de formalización correspondiente. Esto fue cambiado el 2008, mediante el Decreto Supremo 015 de Vivienda, el cual hizo gran diferencia. ¿Qué pasaba? Acá había pues las posesiones informales que era injusto que ellos, desde el año 60, y por sus predios se había proyectado un esquema vial, el cual, cuando ellos tomaron posesión, no estaba ese esquema vial. O sea, no ha habido un dolo de meterse en una vía, nunca. Simplemente el esquema lo aprobaron posteriormente. Entonces, se vio eso, que era abusivo pedir a la autoridad si se tenía que respetar, y por eso se modificó. Y veamos cómo quedó la modificación. El diagnóstico establece que la posesión informal ocupa áreas de esquema vial primario o secundario. Se solicitará al organismo competente un informe sobre la procedencia o no de la formalización, el cual deberá emitirse dentro del plazo de 10 días hábiles, el cual no será necesario si la posesión es anterior a la norma que aprueba la proyección de redes viales. Acá, en caso de Lima, por ejemplo, concretamente, las primeras normas que aprueban un proyecto así de vías es del año 86, 84. Y como les repetía, era abusivo pues que se tenga que ver a la autoridad, ya sea al IMP o al MTC. Oye, la vía se puede formalizar, pero si la gente estaba posesionada antes de la creación del sistema vial, y no, pues no era justo. Entonces, con esta modificación se aclaró. Se pide el informe a la autoridad competente, pero no será necesario esta petición del informe si la posesión es anterior a la norma que aprueba la proyección de redes viales. Eso ha sido básico en la formalización. Continuando, el siguiente párrafo. Si el diagnóstico establece que la sección de vía indicada en el plano de trazado y lotización original, inscrito o no, ha variado en su sección, siendo estas vías locales, calles, pasajes, jirones, y las manzanas consolidadas a alineamiento continuo adyacente a estas vías, se procederá a la formalización, modificando, de ser el caso, el plano de trazado y lotización correspondiente, identificando la sección de vía actual. En los casos que se requiera, se pedirá informes a las empresas de servicios respecto a la factibilidad del tendido de redes en vías menores de 4 metros lineales. Es así como queda el artículo actualmente. Este artículo está relacionado a el artículo 53 de la ley 3230, exactamente al segundo numeral. Vamos a leer el primero. Por la anotación preventiva del derecho de vía en el registro de predios, se presume que toda persona tiene conocimiento de aquel y que advierte de la existencia de una afectación sobre el predio por la ejecución de una obra vial, la cual va a tener materia de adquisición a través del trato directo o la expropiación por parte de la entidad ejecutante. Segundo párrafo, que ahora COFOPRI lo está usando mucho para estos temas. Las áreas que forman parte del derecho de vía quedan excluidas de las acciones de saneamiento físico legal. COFOPRI ni SBN, nadie se puede meter con estas vías.
Para eso se pide siempre a la autoridad competente, por ejemplo el MTC, a través de Provías, etcétera, cuáles son los derechos de estas obras públicas viales para poder excluir. Por ejemplo, COFOPRI puede formalizar, en el caso de que sea atravesado por una vía no de estas obras públicas de viales, sí lo puede formalizar, pero se excluye esa área destinada a la vía. Bueno, para concluir el artículo 18 concluye señalando la elaboración y aprobación de planos, que, como le vimos en su momento, los planos siempre tienen que respetar ciertas reglas. Acá este artículo 18 invoca el artículo 39 del 00999 MTC, que sería el texto único ordenado de la ley de formalización, y a su vez esto también está recogido les dije, en el artículo 6 del Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, respecto a la facultad de modificación de los planos, haciendo recordar cuál es la principal atribución de COFOPRI en base a su jus imperium, por qué modifica o cómo modifica, respetando algo, la posesión. En este artículo se habla de la realidad, se entiende que es la realidad, el destino real, habla del último párrafo. Y el artículo 39 sí usa la palabra posesión. El artículo 6 del 06 remite también al citado artículo 39 del 0999 MTC, que también ustedes tienen la normativa. Les sugiero que, por la temática, como es bastante compleja, lean nuevamente, hagan un ejercicio bien práctico. Traten de comparar la explicación de la formalización que está en el contenido en el 013, 99 MTC, en los primeros artículos hasta el 18, 19. Luego pueden agarrar la 3230 y su reglamento y van a ver y comparen. Al final también se rescatan estos criterios. La elaboración y aprobación de planos. Los planos, sus rectificaciones y modificaciones requeridos para la inscripción registral de los derechos de propiedad se obtendrán y aprobarán de la siguiente manera. A. Cuando se trate de una posesión informal que no cuente con planos perimétricos y de trazado y lotización, se elaborarán y serán aprobados mediante resolución de gerencia de titulación. Bueno, esa era el área que antes se encargaba de eso. Actualmente sería de la oficina zonal. Cuando se trate de una posesión informal que cuente con planos aprobados por entidades que hubieran tenido competencia con anterioridad a COFOPRI, inscritos o no, que el informe determine que requieren modificaciones, rectificaciones o replanteos, se realizarán y serán aprobados mediante resolución de gerencia de titulación. La rectificación o modificación será amparada en lo dispuesto del artículo 39 del marco legal. Ya lo vamos a ver. Cuando se trate de una posesión informal que cuente con planos aprobados por entidades que hubieran tenido competencia con anterioridad a COFOPRI, inscritos o no, que el informe determine que no requieren rectificaciones o modificaciones, se empleará las resoluciones que los aprobaron. Eso en la realidad es casi nunca, porque el tipo de medición no es definitivamente. Ha habido un salto cualitativo y cuantitativo al trabajo de la formalización realizado por la municipalidad y realizado por COFOPRI. Es abismal la diferencia. También se explica por la tecnología que ha evolucionado. Conforme a lo dispuesto por el artículo 39 del marco legal,
Los planos aprobados incorporarán el destino asignado por los poseedores a las áreas en proceso de formalización, reconociendo si constituyen áreas para vivienda, comercio, industria, equipamiento urbano, circulación y otras. Los planos aprobados reconociendo el destino real asignado a los lotes no implica asignación de zonificación o de uso alguno, competencias que corresponden exclusivamente a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, conforme a lo dispuesto a la Ley Orgánica de Municipalidades. Acá quería decirles, acá COFOPRI a veces quería hacer cambio de destinos y el Poder Judicial nos corrigió que no podíamos. O sea, la zonificación era una competencia exclusivamente de la municipalidad, así que si se pretende hacer un cambio de destino, tiene que haber previamente una coordinación con la municipalidad que dé venia al cambio de un parque a viviendas, a pesar de que en la realidad hay más. Pero siempre COFOPRI trata de hacerlo respetando la realidad, según este artículo 18, último párrafo, y según el artículo 39 del 099, que lo vamos a leer, que está por acá, ahí está, el 0999, el artículo 39. COFOPRI, en los procesos a su cargo, podrá rectificar de oficio el área, perímetros y linderos de los predios contenidos en los planos aprobados por las entidades que hayan realizado saneamiento físico legal o habilitaciones urbanas. La rectificación contendrá las medidas resultantes del saneamiento físico ejecutado por COFOPRI, respetando el derecho de posesión. O sea, no es lo que quisiera que hubiera, no es lo que yo quiero proyectar a futuro, sino se debe respetar lo que hay. Siempre esto lo unimos ¿a qué momento? Al momento en que COFOPRI entra a formalizar. Si COFOPRI entra a formalizar el pueblo el año 2000 y el 2020 ya cambió la realidad, no se trata que ahora COFOPRI lo cambie a esta área de una a otra, porque como vimos en el artículo anterior, se necesita que sean planos aprobados. ¿Cómo se aprueba un plano? Mediante una resolución, que actualmente sería de la oficina zonal. Esa es la fecha corte para que se mide qué tipo de posesión había. Vamos a ver. Los siguientes no es lo ya pertinente. En los casos en que la rectificación o ocasión de modificaciones de los títulos individuales ya emitidos, la COFOPRI de oficio expedirá nuevos títulos. En fin. Lo que quería enseñarles es cómo el artículo 6 del 06, a ver si está, sí, este es, dice, habla de la rectificación y modificación de planos. La rectificación o modificación de planos aprobados en el proceso de formalización para su inscripción en el registro de predios se regirán por el artículo 39 del Decreto Supremo 0999 MTC y normas complementarias. O sea, ese artículo 39 que dice respeta la posesión es básico, no es simplemente cambiar porque ahorita hay algo, sino es al momento que se entró a formalizar, ¿qué había? Ok, entonces eso, con ese tema, con la modificación de planos, hemos terminado el tema del saneamiento físico. Vamos a ver ahora el artículo 19, que es el saneamiento legal, que es sumamente breve, pero vamos a ver. A ver. Acciones de saneamiento legal, artículo 19. Los órganos o responsables designados por la gerencia de titulación, hoy día sería la oficina zonal, ejecutarán directa o a través de terceros las acciones de saneamiento legal establecidas en el informe, que se sujetarán a las particularidades seguidamente descritas.
Por ejemplo, caso de posesiones informales ubicadas en propiedad estatal, fiscal o municipal. Si el informe establece que sobre los terrenos ocupados por las posesiones informales recaen derechos de propiedad estatal, fiscal o municipal, conforme al artículo 12 del marco legal, o sea, 00999 MTC, la oficina zonal, entiéndase, podrá solicitar su inscripción registral, la que constituye mérito suficiente para que los registradores inscriban la titularidad de COFOPRI sobre dichos terrenos. Si el informe establece que los terrenos soportan derechos de garantía, gravámenes, cargas o cualquier otra ley que afecte el ejercicio de los atributos inherentes a la propiedad formalizada, se solicitará, de ser procedente, el levantamiento, la cancelación, la declaración de caducidad u otro acto que fuera necesario para que el terreno sea debidamente saneado. Posesiones informales ubicadas en propiedad comunal. Acuérdense que la 3230 no es sobre esto, pero porque no abarca terrenos comunales, pero quiero terminar de ver lo que COFOPRI hace en su norma. En estos casos, si el informe establece que los terrenos se encuentran ubicados en terrenos que han perdido la condición de comunales en aplicación de lo dispuesto del artículo 47 del marco legal, COFOPRI podrá solicitar su inscripción registral y la desmembración correspondiente, debiendo el registro establecer el área remanente. Acá, ese caso, muchos abogados, ¿por qué? ¿Cómo COFOPRI le quita, esa es su concepción, cómo le quita un derecho de propiedad a las comunidades vecinas? Entonces, para esto no tienen pues conocimiento de todo el marco jurídico. Hay una ley de deslinde y titulación de tierras de comunidades campesinas que en su artículo 2 expresamente señala que las tierras de las comunidades no se considerarán de las comunidades campesinas las que se encuentren en posesión de asentamientos humanos, etcétera, a una fecha. Creo que, si más no me acuerdo, la primera fecha era el 93, 94. Esa fecha cronológicamente ha sido modificada y actualmente es al 31 de diciembre del 2003. Si parte de una comunidad campesina, por ejemplo, se me ocurre una acá en Lima, en San Juan del Lula, sobre parte de su terreno inscrito registralmente con anterioridad al 31, esa área de terreno ya no se considera área de la comunidad campesina. Entonces, en mérito a lo que acabo de leer, COFOPRI puede pedir la desmembración de esa área para hacer la formalización correspondiente. Esto para muchos atenta contra el derecho constitucional de que los terrenos de las comunidades son intangibles, no los pueden tocar, son inembargables. O sea, en pocas palabras, nadie debería meterse con los terrenos de las comunidades campesinas. Pero estos son límites que también, ¿no?, de propiedad tiene límites. La prescripción es un límite al derecho a la propiedad. Tú no puedes abandonar tu propiedad. Por eso, en teoría, en la Constitución, estos terrenos de las comunidades son imprescriptibles. Sin embargo, hay otros limitantes como que si tú, como dice la norma, has permitido que te invadan tu terreno y no has hecho ninguna acción para recuperar, y están desde el 2003, o sea, es más largo que cualquier prescripción, ya pues lo has perdido ante esa gente. En fin. Entonces, quería explicarles ese tema porque muchos no entienden la razonabilidad.
Después de esto, las posesiones informales ubicadas en terrenos con derechos mineros. Si el informe establece que la posesión informal se encuentra ubicada en terrenos que soportan derechos mineros como denuncios, petitorios o concesiones mineras de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la 27015, COFOPRI ejecutará acciones de formalización suspendiendo las áreas donde se realice un ejercicio efectivo de la actividad minera hasta que se extinga el derecho minero respectivo. Esto fue modificado y es lógico porque siempre se pide, o sea, acuérdense que en el Perú las empresas grandes mineras compran todos los derechos mineros, ya son dueños de todo el país, pero no explotan. Entonces es ilógico que si no están explotando el derecho, gente se asienta y si no están explotando, eso fue modificado. Y vamos a leer la norma. Si el informe establece que la posesión informal se encuentra ubicada en terrenos que soportan derechos mineros como denuncios, petitorios o concesiones mineras de conformidad a lo dispuesto del artículo 5 de la 27015, se ejecutarán las acciones de formalización, salvo en las zonas mineras donde se realice un ejercicio efectivo de la actividad minera hasta que se extinga el derecho minero efectivo. En caso el derecho minero atente contra la seguridad, salubridad y habitabilidad de las posesiones informales, COFOPRI procederá a informar a la autoridad minera para que ejecute las medidas correctivas correspondientes. COFOPRI informará a la autoridad minera acerca de los derechos mineros existentes en áreas urbanas y de expansión urbana que formalice a efectos de la aplicación de lo dispuesto en la 27015 y su reglamento de aprobación que mediante decreto supremo 0799. A eso que como les dije, todo el Perú está comprado. O sea, me refiero todo ahí, por todo Lima, por ejemplo, hay concesiones mineras que están inscritas en registros, pero que no hay explotación efectiva. Entonces, no es justo que no se pueda formalizar si no lo están explotando realmente. Luego vamos a hablar posesiones informales ubicadas en terrenos ribereños. Vamos a leer ya la modificada directamente porque son, sí, para leer penitenciario. 21 de 2000 MTS quedó estableciendo que las posesiones informales ubicadas en terrenos ribereños, si el informe establece que la posesión se encuentra ubicada en zona ribereña, al encontrarse comprendida dentro de la faja de 1000 metros, o sea, 1 kilómetro contado a partir de la línea de más alta marea, COFOPRI solicitará al Ministerio de Defensa que informe si dicho predio afecta a la seguridad y defensa nacional. El Ministerio de Defensa deberá pronunciar vencidos los cuales se entenderá que no hay afectación alguna y COFOPRI continuará con las acciones de saneamiento. Otro supuesto. En caso que la posesión informal sea colindante a un establecimiento penitenciario. Si el informe de posesión informal establece que la posesión informal se encuentra en terrenos que colindan con un establecimiento penitenciario, se oficiará al INPE para que adjunte en un plazo de 10 días la copia certificada de la resolución de delimitación del área territorial a que se refiere el artículo 2 de la 01594 JUS, modificado por el 0299 JUS, vencidos los cuales se entenderá que no hay afectación alguna y COFOPRI continuará las acciones de formalización. Acá un ejemplo que siempre vemos es el tema, por ejemplo, del penal de los penales acá de Castro Castro, del Lurigancho, todos esos, esa gente que vive alrededor de los penales, para esto tomaron posesión antes de estas normas, por eso es que nunca los han podido sacar, porque si bien se puede establecer
un área que no debe haber construcciones, esto, se entiende que eso, si es que es antes de la posesión, pero si ellos estaban antes de estas fechas, no se les puede quitar su derecho posesorio. En todo caso, a mí personalmente se me ocurre que si uno quisiera, ya tendría que expropiar. En fin, posesiones informales en terrenos reservados para defensa nacional. Si el informe establece que la posesión informal se encuentra ubicada en terrenos reservados para defensa nacional, se coordinará con el Ministerio de Defensa a efectos de gestionar, de ser procedente, la desafectación de dicha área para su posterior formalización. Y bueno, con eso hemos terminado el artículo 19 referente al saneamiento legal. ¿Ya? Vamos a ver esto para terminar las ideas. Al final, procedimientos de riesgo, lo que vimos en la clase pasada. Vamos a ver la estructura, ya. Vamos a tocar un par de temas que nos faltó, que nos falta tocar, que es el tema de las duplicidades de partidas registrales. ¿Qué significa? ¿Por qué se da esto? La duplicidad, como les expliqué en el tema cuando hablamos de la generación de los planos, etcétera, inicialmente eran incluso a mano alzada, imprecisos, tomaban georreferenciaciones, pues como le digo, accidentes naturales, mi propiedad hasta el cerro tal, y ese tipo de, de referencias muy generales, además, y se ha dado las duplicidades registrales, porque al no advertirse que ya había un a ver, por ejemplo, eso lo vamos a tomar y lo quise relacionar a la ley 3230. En la ley solo hay un artículo que habla de respecto a este tema de la duplicidad registral. Y es el artículo 66 respecto al requerimiento de auxilio de la PNP para recuperar predios. Y acá habla de que la autoridad solicite el auxilio de la PNP. El derecho de propiedad de la autoridad debe constar en una de las partidas. No tiene que constar en la última, mejor dicho, en la más antigua, etcétera. Simplemente dice debe constar en una de las partidas. Eso lo dice, me parece, en el segundo párrafo o en el tercero. El segundo, me parece. El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional de Perú a que se refiere el artículo anterior deberá formularse mediante una solicitud suscrita por el Procurador Público o quien haga a sus veces del organismo requirente, acreditando la propiedad, competencia o administración del organismo estatal sobre el predio objeto de recuperación, adjuntando el plano perimétrico, ubicación, la partida registral del predio o el certificado negativo de búsqueda catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito, y señalando expresamente que los ocupantes carecen de título. En caso de que el predio a recuperar se encuentre inscrito en más de una partida registral del registro de predios, para que la solicitud sea atendida por la PNP, cuando menos deberá constar inscrito el derecho de propiedad del organismo requirente en una de dichas partidas. Si la duplicidad registral involucra a más de un organismo estatal, el requerimiento de auxilio lo formulará quien primero haya inscrito su derecho
de propiedad sobre el predio. Verificará la solicitud y documentación presentada y deberá presentar el auxilio requerido bajo responsabilidad dentro del plazo máximo de 5 días calendario. En los predios objeto de recuperación extrajudicial se hubieran realizado instalaciones temporales informales, el organismo público solicitante con el auxilio policial se encuentra facultado para removerlas. Eso es lo único que habla de la 230 respecto a la duplicidad registral. Sin embargo, en su reglamento, vamos a ver también otros artículos que están relacionados. En su reglamento es dado por el Decreto Supremo 019-2015 de Vivienda, el artículo 24 específicamente señala de la duplicidad de partidas de propiedad estatal y propiedad de particulares. Si durante el desarrollo del procedimiento especial de saneamiento la SBN advierte la existencia de duplicidad de partidas por superposición parcial o total entre predios de propiedad de particulares y la propiedad estatal, corresponderá a la SBN efectuar la evaluación respectiva a fin de que, previo informe técnico legal debidamente sustentado, aplique la rectificación de área, la exclusión de área y o independización, según corresponda respecto a los inmuebles de propiedad del Estado. Vamos al siguiente artículo que ya estamos acabando en principio. El artículo 2, retrotraemos, el artículo 2, el literal H específicamente, en donde da las definiciones. Este artículo 2, acuérdense, si más no me acuerdo, del literal C, habla del sistema 84, en donde deben estar todos los datos, ya lo vamos a tocar ese tema. Acá en este literal H habla de la superposición gráfica del predio inscrito, o sea, de en pocas palabras, de la duplicidad. Aquella superposición que solo existe en la base gráfica registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, pero que en campo es inexistente. Ese es el concepto de definición de superposición gráfica, es decir, solo en la base, más no en la realidad. Y también el artículo 76, el cual es referente a la prevalencia, en el 76.2, si más no me acuerdo, dice, en el 76.1 dice, en ningún caso prevalecerá la información levantada en campo si la discrepancia con la información obrante en el registro supera el rango de tolerancia registral de áreas y medidas perimétricas, salvo que la discrepancia provenga de un error de cálculo o por insuficiencia de información técnica registral. En los casos de superposición gráfica, ahí está, a la que se refiere el literal E del artículo 2 del presente reglamento que obra en la base gráfica registral de la SUNAR, prevalece la ubicación del predio levantada en campo, que se encuentra ligada a la red geodésica oficial. Y eso es todo, sí, eso era todo. Respecto a las superposiciones y vamos a ver qué más. Duplicidades, prevalencia. Hemos tocado todos los temas. Me gustaría hacer recordar los principales conceptos. Y si tienen alguna pregunta, por favor, formúlenla, se los agradecería. Y nada, vamos a hacer los últimos puntos. Vamos primero a la diapositiva. Señor Gasco, buenas. Quería volver por si acaso a las diapositivas de la primera, así avanzar de la primera clase. Ya, perfecto. ¿Se ve? Quería verificar, sí, ya.
A ver, vamos a recordar el tema de qué se debe entender por el tema de la formalización, cuáles son las etapas. La formalización habla de dos etapas, la integral y la individual. En el temario de ustedes está el tema del diagnóstico de la informalidad, que en su momento se los... Un ratito. Que en su momento... Ya. Ajá. Eh, ya. La COFOPRI lo conocemos como cero. Es el levantamiento original en gabinete, información básica de las posesiones. En este caso es la información que es la primera información que se pueda levantar de la posesión. Inclusive, ojo, eso no impide a la inspección. Ya les he dicho, en la inspección se levanta mucha información. Disculpe, voy a cortar la llamada. Ya. De ahí vamos a avanzar. El proceso 1, que habla de la formalización integral, las etapas que le decía, el estudio del informe físico y legal ocupado por la posesión informal. Ese es el informe de diagnóstico, ya. Luego viene el saneamiento físico y el saneamiento legal, artículos 18 y 19 que lo hemos estudiado en la clase anterior y esta clase. Y finalmente en la inscripción registral de la titularidad. Esto lo verifican o lo contraponen a la ley 3230 para que vean la similitud. Artículo 15, objeto del estudio del aspecto físico, todo esto, o sea, esto es lo que conforma el informe de diagnóstico, es el estudio a conciencia de todas las limitantes, o sea, del derecho de propiedad y todos sus limitantes. Se analiza quién es el propietario, se hacen las consultas a las bases registrales pertinentes, sea de la SUNAR, sea de SBN. Cada entidad tiene una base de datos y una base gráfica que es pertinente para ser consultada, a ver la titularidad. Acuérdense el tema que les dije que estas instituciones no son meramente declarativas, no constituyen, es decir, no hay obligación de tener inscrito un derecho de propiedad. La ventaja es que estas entidades la publicitan un derecho de propiedad, pero yo puedo haberlo comprado y no lo inscribo, y no por eso es menos el derecho de propiedad que tengo sobre un predio. A ver, acciones de saneamiento, acciones de saneamiento físico, que el 18 y el 19. Esto estamos retomando, vamos a avanzar rápido. Por eso no se extrañe, yo voy a solo detenerme en lo que me parece más resaltante. Parece que hay una intervención. No. ¿Sí? Allá. Vamos a avanzar. Allá. Perfecto. Esto, la remisión de planos. Vamos a ir al punto 2, a la otra imagen. Segunda clase. La lista salió sobre la temática de las medidas, simplificación de proyectos para la inversión pública, procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios de proyectos de inversión pública y privada. Acuérdense, esto es la prescripción, el RTS, o sea, regularización de tracto sucesivo de la propiedad, conciliación
prescripción adquisitiva de dominio, etc. Procedimientos especiales, el artículo 36. Para los proyectos, o sea, es para los predios comprendidos dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión. Segundo, y este es lo que acabamos de tocar respecto a lo de vías, cuando son los predios ocupados por obras públicas viales en fase de operación. Proyectos comprendidos, preinversión, solicitantes. Acá el Orcofopri comenté. Acá hay una consulta. Sí, dígame. Buenas noches, no le escucho. ¿Podría levantar la voz, por favor? Eso le quería consultar. En los Claro. supuestos en donde Orcofopri advierte que los beneficiarios de las titulaciones de los lotes no hayan levantado las contingencias encontradas, por ley se ha establecido que COFOPRI debe inscribir dichos predios a favor de la municipalidad distrital respectiva. Le quería consultar si existe alguna norma o alguna ley que establece el procedimiento que se debe seguir ante la municipalidad ya, porque entiendo que los titulares ya si quieren regularizar la titularidad de sus predios tendrían que hacer el trámite ante la municipalidad. Entonces quisiera saber si existe alguna norma. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Actualmente, o sea, ellos van a tener que usar las normas de COFOPRI, en teoría, supletoriamente. Claro, ellos van a la larga tal vez sacar su propia normativa, pero no tiene que ser tan alejada de que estos predios se han formalizado en teoría a favor de las municipalidades por un tema de que no han podido ser regularizados por COFOPRI. Por diferentes razones. Por ejemplo, COFOPRI tiene un número de bajadas para formalizar un lote. Y como estamos alejados, las familias ya no viven en esos predios, entonces baja una vez, baja dos veces, baja tres veces, baja cuatro veces y no están. Entonces el COFOPRI sigue como titular, entonces es un bien que no está siendo no está siendo utilizado adecuadamente. Entonces, ante eso se ha visto que por conveniente pasárselo a la municipalidad. Ya el administrado debe tener si no se pone mosca, se lo van a, entre comillas, puede perderlo. Pero ya el Estado hizo todo lo posible para tratar de formalizarlo. Se hace campaña, se da oportunidades, porque siempre dicen, no sé, no he tenido problemas económicos y no he podido ir a tal predio, entonces por eso no estoy enfermo, no puedo estar ahí. Pero acuérdense de algo, COFOPRI premia con la titularidad por un esfuerzo que se llama posesión. La posesión es un ejercicio, o sea, directo de los atributos de la propiedad, de 3 atributos, de los 4 que tiene. Usar, disfrutar y disponer. Es poder tener digamos, un vínculo con el bien. Si tú no estás, si tú simplemente no haces nada, no pagas impuestos, ni siquiera te das la molestia de aproximarte a la entidad formalizadora para juntar los medios probatorios para acreditar que tú eres el posesionario, y pasan los años, entonces, no, eso se está malutilizando los bienes, entonces se decidió por transferirlos a las municipalidades. Y ellas, en base en teoría a la normatividad de la posesión, o sea, deberá verificarse en principio que ejerces posesión en estos predios para ser afectados a tu favor.
Ahora, las municipalidades también pueden, ellos tienen normatividad, otras normatividades para adjudicación de bienes. Al final el titular ya no es COFOPRI, es la municipalidad. Ellos en principio tendrían que respetar el derecho posesorio, porque es poco lógico. O sea, ya hay una casa en un predio que el COFOPRI lo ha declarado, o sea, al no haber verificado la posesión, lo ha titulado a favor de COFOPRI para poder con el afán de no perjudicar a los administrados, también con el afán de titular más y que esos bienes efectivamente ingresen a la economía de mercado, es que se procuró lo máximo formalizarlos a favor de los reales posesionarios. Pero si ya la gente no toma interés, ya el Estado tampoco puede ser tan permisivo respecto a tu consulta. ¿Alguna otra más, por favor? Ok. Competencia de la SBN, anotación preventiva de los procedimientos. La anotación, acuérdense, el plazo de las anotaciones. Siempre preguntan, ¿cuál es el plazo de la anotación preventiva? 1 año, en la cual se puede prorrogar 1 año adicional. ¿Ya? Un ratito. Los costos de formalización por la ley las asume siempre por la entidad solicitante. Proyección de inversión, prevalencia de la información, eso ya lo hemos visto. Lean por favor la norma. Estamos tocando solo los principales artículos para especiales. Lo que le decía, a ver, vamos a acá en el punto 3 están los procedimientos. Vamos a leerlo. Entiéndase como tal al conjunto de reglas, disposiciones y procedimientos extraordinarios comprendidos en la ley y en el presente reglamento con la finalidad de realizar el saneamiento físico legal de predios en las áreas involucradas en proyectos de inversión pública o privada a que se refiere el artículo 38 de la ley, siendo los siguientes: las reglas para requerir a la SUNARP, la anotación preventiva, la aplicación de la prevalencia, la inscripción de los actos que importen modificación física de los predios, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la ley, otras reglas de la inscripción. 3.2. Las disposiciones especiales aplicables a los predios estatales a cargo de la SBN. Y el 3.3, los procedimientos especiales de saneamiento físico legal a cargo de COFOPRI, referidos a la declaración de la propiedad, vía prescripción adquisitiva de dominio, ¿se entiende? La regularización de dominio de predios, que es el RTS, la regularización de tractos sucesivos de la propiedad, y la rectificación de áreas u otro acto vinculado a sanear la propiedad privada, siendo sus etapas de diagnóstico y saneamiento, como hemos visto.
Recuerden, esto por eso saca las mismas etapas del 01399 MTC. Ámbito de aplicación, eso ya lo hemos visto. Desarrollo de actividades mineras. El 4.1, el 4.2. El 4.1, acuérdense que los proyectos de inversión pública son tales. Y el 4.2, las obras públicas viales en fase de operación. Estamos haciendo ya lo más rápido, ¿no? De las competencias de la SBN y COFOPRI, eso ya lo tenemos claro. De las facultades del titular del proyecto, de la anotación preventiva, del costo de los servicios, lo que está ya normado. Datos, de la información proporcionada, requisitos astral. Estos son los limitantes que, acuérdense, por ejemplo, estos están en el 013, los predios que están sobre analizan. Como vimos, el diagnóstico es el análisis completo de todos los limitantes al derecho de propiedad. En este caso, por ejemplo, áreas naturales protegidas. Este año me parece, ha salido una norma donde habla de áreas protegidas y habla tanto del norte, en la Chay, o en el sur, por vía El Salvador, áreas que comprenden pantanos de vía, todo eso, que son limitantes. Y así como es para limitante para COFOPRI, también es un limitante para dentro de la 30230 que tiene que respetar estas observaciones. El artículo 14, que como les dije, esto está recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que la norma no es aplicable en tierras de las comunidades campesinas, comunidades nativas y reservas indígenas. Más adelante vamos a ver eso, que expresamente el TC dice que no afecta nada, que la demanda era infundada de inconstitucionalidad de la ley, era infundada porque no involucra esas áreas. Procedimientos especiales a cargo de COFOPRI sobre predios de propiedad privada, las etapas y características de los procedimientos especiales. La etapa A es el diagnóstico técnico legal, es el saneamiento físico legal. Esto lo han tomado del 01399 MTC. De los procedimientos especiales de saneamiento, como vimos, la regularización, el RTS, la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y la rectificación de áreas. Todos esos son los procedimientos especiales. De ahí, de los requisitos de la presentación de la solicitud ante COFOPRI, los 500, etapa de diagnóstico. Este es el desarrollo de esta norma respecto a las etapas que están interrelacionadas con el 013. Que finalmente puede estar no inscrito. Ya. Pensé que era una consulta. Levantamiento de información en campo. Recopilación de la información. Ya lo vimos qué tan necesario es esa información de campo. En campo definitivo, donde al tener contacto con la gente, ahí uno se informa cuando hay
administrativa puede esos procesos judiciales y sus resultados. Eso es el artículo 4 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la Constitución, no me acuerdo si es el 109 o el 115, pero todos dicen eso, que las autoridades no pueden intervenir cuando hay procesos judiciales en trámite. Del informe de diagnóstico técnico legal, documentos que sustentan la notificación del diagnóstico, el saneamiento de los procedimientos especiales, situación respecto al predio, de la notificación personal, forma de conclusión del saneamiento físico legal. La conclusión es o es hacerlo, o sea, la culminas con el procedimiento, o alguien se presentó una oposición o por un tema pactado en el convenio. Saneamiento legal en predios matrices, regularización de la propiedad por tracto o prescripción de predios matrices, del procedimiento, notificación del beneficiario, validación, perfecto, saneamiento físico legal en predios individuales. Acuérdense, la idea es que es la titulación físico legal de predios individuales, la declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio y la regularización de tracto sucesivo. Todos estos conceptos son conceptos básicos de que todos los abogados los tenemos, así que por eso no entro ya a analizar cada uno de estos temas de la regularización del tracto sucesivo o de la prescripción adquisitiva de dominio. Se procede a emisión de resolución, notificación y ya está, rectificación de áreas. El proceso del TC, en donde se analiza la procedencia y ahí acaba. A ver, esta es la segunda clase, vamos a ver la tercera para ya ir acabando. Vamos a ver. Empezamos con los artículos 18, que es el saneamiento físico, y el 19, el legal. Vamos a ver. En caso, hablamos específicamente que sí es vigente este tema. Hoy día en la mañana sí siguen con el tema de qué exigir en el contenido de estimación, otros dicen evaluación de riesgo, que aparentemente tienen incluso el título del informe más complejo, pero como nosotros hemos aprendido en Derecho, lo que vale es el contenido, no solo el título del documento. Unos profesores siempre hablaban de que no basta que
que, que el animal se llame perro, sino que también ladre y muerda. En realidad, tiene un nombre, contrato de venta, pero en el interior hay un contrato de arrendamiento. Por más que tenga el título, lo que importa es el contenido. Entonces, eso es lo que se le hace entender a la gente, que si bien el documento que tienen en manos es un supuesto informe de evaluación de riesgo, se le explica que no tiene el contenido de una evaluación, ni se ajusta a uno actual, que sería uno de análisis de riesgo. Anteriormente las municipalidades le ponían diferentes nombres a informes referentes al riesgo. Unos los denominaban, y era la mayoría, informes de estimación de riesgo. Pero algunas municipalidades les llamaban evaluaciones de riesgo. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, ante COFOPRI nos trae muchos problemas, porque los posesionarios dicen, oye, pero yo ya tengo uno de evaluación de riesgo. Y se le explica que no tiene la estructura, etcétera, no tiene el análisis complejo que tiene el de evaluación, ni siquiera llega a uno de análisis de riesgo, porque no tiene las características mismas del mismo. Ahí les quiero volver a citar el ejemplo que nos pasó en Caraballo, porque, por ejemplo, ese es uno de los casos más fuertes que me ha tocado, es que la autoridad administrativa, llámese la municipalidad, sostenía que ya era un informe de análisis de riesgo, cuando tenía una estructura básica. El informe de análisis de riesgo no se ajustaba, ni siquiera en ese momento no había la resolución ministerial 020-2020 vivienda, sino solo estaba el 020-2019, que remitía al RATDUS, que es aprobado por la 016, 022-2016 vivienda, y no tenía esa estructura. Y peor aún, justo ese año, el año pasado, nos llegó pues este informe ambiental de la OEFA, que indicaba pues que había un grave, o sea, un buen problema en varias posesiones informales de esa zona. Entonces, definitivamente no es solo tener un documento que tenga el encabezado análisis de riesgo, sino que contenga el contenido, valga la redundancia, del mismo. Ahorita, por ejemplo, la Municipalidad de Lima está emitiendo estos informes de análisis de riesgo a insistencia de COFOPRI. La norma, como les invito a que la revisen nuevamente, la 020-2019, el DS 020-2019 de vivienda, indica que estos informes de análisis de riesgo deberán ser emitidos por los gobiernos locales o los regionales. ¿Cuál es el gobierno local según la Ley Orgánica de Municipalidades? Está compuesto por la municipalidad distrital y la provincial. Sin embargo, al momento de hacer ¿cómo le digo? El alcalde Muñoz, inicialmente la Municipalidad de Lima, a pesar de que venía años de años emitiendo los informes referentes a riesgo de diferentes distritos, se cerraron en que ellos no eran los que tenían que emitirlo, se cerraron que los que debían, los competentes eran las municipalidades distritales. Se les tuvo que invocar la norma, la ley que señala que los gobiernos locales son los dos, tanto la distrital como la provincial. Entonces ellos no podían apartarse de eso, y recién se preocuparon
porque hay consecuencias legales para quien no haga caso a a la emisión de estos documentos que son básicos. Entonces, ahora ya la Municipalidad de Lima sí ha vuelto a empezar a hacer informes de análisis de otros distritos. Como le digo, nosotros mandamos a los administrados para que, o sea, ellos pueden independientemente solicitarlo, eh, pero la Municipalidad de Lima decía no, tal, y la distrital no tenía los profesionales, no, entonces ahí entramos en eh, entramos a apoyar a la gente que en realidad sí, pues tenía que intervenir la distrital. La norma, por ejemplo, estos informes no son nada baratos y se entiende que la de Lima tampoco se puede perjudicar. La de Lima puede prestar estos apoyos a estas. El RAS, lo que le decía, ¿qué es respecto a la elaboración que habla de evaluadores de riesgo? Como les dije, los evaluadores de riesgo son preparados y calificados por el CENEPRED e inscritos en la relación de los evaluadores, lo tiene el CENEPRED. Uno puede hacer la. A ver, ¿qué más? Asignación de fondos, desastres, procedimiento del análisis de riesgo. Ahí vimos los temas, la identificación de los peligros, la definición de peligros. El peligro es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana, ahí están los físicos, por ejemplo, natural clásico sismo, tsunami, etcétera, o los de acción clásico es incendios, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad. Determinación del ámbito de ocurrencia del peligro, se vio la determinación de la susceptibilidad, la alta, moderada, baja, esto según lo del INGEMET. La susceptibilidad también según la matriz 2, alta, media, son todos son conceptos técnicos, pero que son muy, muy importantes de tener en cuenta. Sobre todo, como les conté, al momento cuando hubo esta intención de OSI de cuestionar
digamos, las fallas geológicas, zonas inundables. Lo más importante es este cuadro, los del peligro. Ese cuadro, por favor, acuérdense, muy alto cuando el peligro es igual o menor a 5, pero mayor a 4. Ese es muy alto. Eh, el alto sería el peligro está entre igual o menor a 4, pero mayor a 3. Medio al peligro es igual o menor a 3, pero mayor a 2. Y bajo cuando el peligro es menor o igual a 2 y menor y mayor o igual a 1. La, es caro, solo ciertas instituciones lo hacen. Se me ocurre la UNI. Y el último punto, que es la estructura del informe de análisis de riesgo. A ver, este es del 38. Ahí está. Estructura del informe de análisis de riesgo. En pocas palabras, si es que en un momento les llega un informe, tienen que ir a mi criterio, revisar que tengan todos estos puntos. Si solo tiene lo relacionado a RATDUS, que es algo más resumido, ¿qué más? Tienen las normas. Señor Gajo, creo que he corrido, he tratado de repasar todo esto para que no queden temas pendientes. Me parece que ya sería todo. Bueno, ante todo les agradezco su participación, su gentil presencia, que definitivamente es bastante difícil una clase a mi gusto así, que no sea presencial. La intención, lo que yo he querido es explicarle la normatividad genérica
la normatividad específica de la 30230, cómo lo vemos desde COFOPRI, todo el tema del diagnóstico, el saneamiento, lo principal. Sin antes de despedirme, quiero desearles salud física por el tema de la pandemia, que está bastante complejo, y guarden las normas